Levanta tus manos y toca su gloria en esta mañana. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. ¿Cuánto le pueden decir al Señor? Está cayendo. Necesitamos que caiga tu gloria sobre nosotros, Señor. Tu gloria sobre mí. Necesitamos tu gloria sobre nosotros, Señor. Sanando heridas, levantando al caído. Necesitamos tu gloria. Gloria está aquí. Necesitamos, Señor, que usted se mueva. Está cayendo. Sí, Señor. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, Señor bendito. Su gloria está aquí. ¿Cuánto le pueden levantar sus manos al Señor? ¿Cuánto pueden levantar sus manos al Señor y decirle, Señor, necesito de ti? Necesito, Señor, que caiga tu presencia sobre nosotros. Necesito, Señor, que tú hagas algo especial sobre nuestra vida. Necesitamos, Señor, que usted se glorifique. Necesitamos que usted haga sanidades, restauración de nuestra vida. Que haga un milagro, Señor. Necesitamos que usted, Señor, nos llene de su presencia para sentir esa paz. Necesitamos que derrames tu presencia, Señor. Necesitamos que algo esté cayendo aquí, en esta mañana, Señor. Necesitamos que algo esté cayendo sobre nuestras vidas. Hoy día la iglesia se ha reunido a alabar tu nombre, a glorificarte, a exaltarte, Dios. Y hoy queremos, Señor, que tu gloria nos inunde. Por eso levantamos nuestras manos y te exaltamos, Señor. Por eso levantamos nuestras manos para glorificar al Dios del cielo. Y decirle así: Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Señor, si aquí estamos caídos, si algunos han caído, si algunos están débiles en la fe, si algunos están debilitados, si a alguno le falta la fuerza, Señor, usted nos levanta hoy en esta mañana. Hoy nos levanta en el nombre del Señor, porque tu gloria está cayendo en esta casa, en esta puerta del cielo, casa de Dios, para sanar las heridas del alma, para sanar las heridas y levantarnos en el nombre del Señor. Porque tu gloria está aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor. Padre Señor, en el nombre de Jesucristo. Tu gloria nos inunda. Tu gloria, tu presencia, tu nube de gloria, tu nube de tu presencia, Señor, esté en este lugar, llenando nuestras vidas, Señor. Oh, rebosando la vida de todos nosotros los que estamos
te damos la honra y la alabanza. A ti te damos todo honor y poder. Porque a ti, aleluya, a ti, tu iglesia a ti te alaba. Porque a ti, aleluya, a ti te alabamos y te glorificamos, a ti te exaltamos, Dios. Porque no hay otro a quien podamos exaltar. No hay otro a quien podamos levantar en alto. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay otro en quien podamos tener paz. No hay otro en quien podamos tener quietud del alma. No hay otro en quien podamos tener la misericordia del cielo sobre nuestra vida. No hay otro a quien podamos alabar. A ti te alabamos, Señor. A ti te glorificamos. A ti te exaltamos, Señor. Porque tú eres poderoso. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Toma su asiento. Y el tema que el Señor nos trae hoy día, a ti y a mí, una iglesia que está con guerra espiritual, hermano. Porque estamos en el fin de los tiempos. Pastor, pero si yo quiero estar tranquilo, estamos en el tiempo final. ¿Usted cree que el enemigo va a dejar que usted se escape al cielo? ¿No le está pasando a Ucrania eso mismo? ¿No le está pasando que cuando están en los corredores humanitarios lo están atacando y lo están matando? El enemigo no los quiere dejar huir. ¿Y usted cree que el enemigo de nuestras almas nos va a querer dejar huir hacia el cielo? Hermano, esta es una palabra de atención, de alerta máxima. Alerta máxima. Porque Cristo viene en cualquier momento. Y el enemigo se ha levantado para no dejarte ir. Para mientras tú estás caminando en ese corredor humanitario, mientras vas en ese corredor, el enemigo te está disparando dardo. Pero necesitas la protección de Cristo. Por eso necesitamos más y más de Cristo. Necesitamos más de su poder. Necesitamos más de Él. Porque hoy día el enemigo se ha levantado contra la iglesia. ¿Para qué? Para hacerla dormir, para dejarla en los laureles, para que no vea que tiene que pasar al otro lado, que tiene que avanzar, que tiene que dar un paso más. Acompáñenme a la palabra de Dios. En Marcos 4:35 nos dice lo siguiente. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y habían también con él otras barcas. Hoy día, hermano, se escuchan muchas voces. Hoy día nosotros estamos escuchando muchas órdenes. Hoy día estamos escuchando muchos mensajes a través de la tele, a través de las noticias. Estamos escuchando muchas voces. Y en esos tiempos, hermanos, también se estaban escuchando muchas voces. Ahí estaba el Señor Jesucristo, estaba dando un mensaje a la multitud. Estaba escuchándose la voz de la multitud. Y esa voz de la multitud le estaba diciendo, yo quiero un milagro, yo quiero panes y quiero peces, porque por eso va la multitud. No va por el Señor, va por los panes y los peces. Estaban los discípulos también, que también estaban hablando, sus voces también se escuchaban, y las voces de los discípulos se estaban escuchando diciendo, me falta fe, Señor, acrecienta la fe, no tengo la fe para pasar al otro lado. También se estaba escuchando la voz de la tormenta, la voz de la tempestad, la voz de los vientos. Se estaban escuchando también esas voces que te dicen a ti. Todos los días nos dicen a nosotros como iglesia, nos dicen, no, si no se va a poder, no vas a poder llegar, no vas a poder avanzar, no vas a poder. ¿Por qué? Porque se levantó las olas, se levantó el mar, se levantó la tiniebla, se levantó el viento. No vas a poder. Eso te está diciendo esa voz de la tempestad. Pero ellos, la única voz que necesitaban escuchar, los discípulos ahí, la única voz que necesitaban escuchar era la voz de Cristo. Necesitaban escuchar las palabras de Cristo, la orden de Cristo, en medio de la tempestad. Hoy día el mundo está en tempestad. Algunos dicen que el mundo está al borde del caos general. El mundo está en tempestad. Y es ahora, en este momento,
En este instante, cuando nosotros, tú y yo, necesitamos escuchar la voz de Cristo, necesitamos escuchar su orden, necesitamos escuchar su palabra, no la del mundo, no la de los líderes que están hablando. Necesitamos escuchar las palabras de Cristo. Pastor, ¿eso es un cliché? No, no es cliché. Hoy día es el momento de escucharla porque nos vamos a la presencia de Él. Solo sus palabras, solo las palabras del Señor pueden darnos vida. ¿Cuántos dicen amén? Solo las palabras del Señor nos pueden dar esperanza. Nos pueden guiar. Las palabras del Señor nos pueden guiar en ese corredor humanitario. Nos pueden guiar en ese corredor celestial. Porque estamos nosotros en el corredor, en este instante, hermano, estamos corriendo la carrera en un corredor, no humanitario, en un corredor celestial. Hacia el día del arrebatamiento. Pronto llega el día, hermano, pronto llega el día. Entonces solo las palabras de Dios nos pueden hacer vivir confiados. Solo sus palabras nos pueden hacer vivir seguros, hermano. Hoy día la iglesia está escuchando tantas voces en internet, en las noticias, tantas voces está escuchando la iglesia que se está confundiendo, muchos están dudando. Pero déjame decirte, hoy día está más cerca. Hoy día está más cerca que nunca la venida del Señor. Hoy día sí que está más cerca que nunca. Pastor, guerras mundiales hemos visto siempre. Sí, pero esta guerra mundial tiene características de Gog y Magog. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros lo hemos estudiado. Tiene que estar presente para el fin. Antes que la iglesia aparezca, tiene que estar en guerra. Israel, Rusia, Irán, Egipto también y otros más, pero esos son los importantes, y Turquía. Hoy día todos están participando. Tranquilito, pero están participando. Israel como mediador, Turquía como mediador, Irán apoyando a Rusia. Tiene como que tiene olor a Gog y Magog, hermano. Pronto nos vamos, hermano, pronto nos vamos. Y hoy día la iglesia está escuchando tantas voces que lo turban, que lo confunden. Tantas voces que lo hacen desanimar, que lo hacen temer, que lo hacen desmayar, hermano, que le hacen perder la fe, tantas voces que le hacen dudar de su fe. Y la voz del médico te está diciendo una cosa, y la voz de tu jefe te está diciendo otra cosa, y la voz de tu familia te está diciendo una cosa, y la voz de tus amigos te están diciendo otra cosa, y la voz de los líderes mundiales te están diciendo otra cosa. Palabras que atemorizan, que amedrentan a la gente, hermano. Pero el cristiano que está fundamentado en Cristo sabe a dónde vamos. Sabe a dónde vamos. Es necesario escuchar la voz del Señor, porque nos va a hacer bien. En medio de las tormentas, en medio de todas esas voces que estaban ahí, se escuchó de repente una voz decir: pasemos al otro lado. Era la voz del Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Y qué significa pasar al otro lado? El Señor le estaba diciendo: discípulos, no nos detengamos aquí. Sigamos caminando. Avancemos hasta la meta final. Sigamos corriendo la carrera. Mira que tenemos que llegar al final. Tenemos que cruzar al otro lado. Hay trabajo que hacer. Hay propósito que cumplir. Hay una misión que tienes que cumplir. Sigamos al otro lado. Pasemos al otro lado. No nos detengamos aquí. No, que aquí yo estoy bien. Señor, aquí yo estoy bien. No quiero seguir más. No te detengas aquí. Sigue adelante. No, Señor, que yo ya no tengo fuerza. No te detengas aquí. Sigue hasta la meta final. El Señor está diciendo: pasemos al otro lado. Porque al otro lado te esperan cosas sorprendentes. ¿Cuántos quieren recibir cosas sorprendentes? Al otro lado te esperan cosas sorprendentes. Gloria a Dios. Aquí hay cosas que me llaman la atención, hermano. Algunas cosas que me llaman la atención profundamente. Dice: llegó la noche. ¿Cuándo llegó la noche, hermano? ¿Por qué tiene que ser en la noche?
¿Por qué tuvo que pasar al otro lado en la noche, no en el día? ¿Por qué no utilizó el día o no esperó el día siguiente, la mañana del día siguiente para poder pasar? Es que en el día, tú tienes tus fuerzas. En el día estás con tu intelecto tratando de avanzar. En el día estás con tus fuerzas tratando de avanzar. Con tu sabiduría tratando de solucionar cosas. Tú estás con tu fuerza y mientras están tus fuerzas no dejas actuar al Señor. El Señor tiene que probar tu fe. El Señor tiene que probar quién eres tú. El Señor tiene que probar qué es lo que hay dentro de ti. ¿Cuándo te prueba el Señor? En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche viene el ataque del enemigo. No estoy hablando de la noche física, hermano. Estoy hablando de la noche espiritual. Cuando se viene la noche espiritual y viene el ataque del enemigo y se levanta la tempestad, el enemigo levanta tempestad. En esa noche, ahí el Señor te prueba. Ahí el Señor realmente te puede probar. ¿Por qué? Porque en esa instancia, en esos momentos, tú en la noche ya no puedes pelear. Espiritualmente ya no tienes fuerza para pelear. Ya no puedes hacer nada. Tu intelecto ya no sirve. Tu fuerza ya no sirve. Entonces cuando tú ya no sirves, el Señor sí sirve. El Señor sí está contigo. Cuando tus fuerzas se van, las fuerzas del Señor llegan. Cuando tus estrategias se terminan, las estrategias del Señor comienzan. Eso es cuando estás en la noche del ataque del enemigo. La noche simboliza eso. Las tinieblas, el ataque del enemigo, los problemas, las dificultades, eso simboliza la noche. Y muchos están ahí. Muchos están en tinieblas. Muchos están sin la luz de Cristo. Entonces el Señor nos está diciendo varias cosas, al menos dos cosas nos está diciendo aquí. Es en la noche. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Pero si en la noche tenemos que descansar, no hay tiempo que perder, le dice a sus discípulos, porque al otro lado hay gente que no está con la luz de Cristo, no está con la luz del Evangelio. Al otro lado hay gente que está en tiniebla, está en oscuridad. Al otro lado es necesario ir a predicar el Evangelio, es necesario hablarle ahora, sobre todo ahora que está terminando. Por eso en las guerras es importante que la iglesia se levante y empiece a predicar la palabra a la gente que está siendo bombardeada. ¿Y cuántos se han convertido? Hay testimonio de gente convertida, hermano. Soldados convertidos a Cristo. Gente que está siendo atacada con misiles. Misiles que han caído al lado de cristianos y no han reventado. Cosas sobrenaturales están pasando, hermanos, pero es necesario ir a evangelizar al otro lado. Es necesario pasar al otro lado. Es necesario avanzar. No quedarte en lo que tú estás. No, sí que yo ya le hablé a mi familia. ¿Para qué hablarle a otro? Háblale a gente. Háblale. Yo ya le hablé a mi compañero de trabajo. ¿A quién más le voy? Háblale a todo el que se te cruce. Porque Cristo viene pronto. Necesitamos ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú no te levantas con el Señor y pasas al otro lado? ¿Qué pasa? Te quedas donde estás. Sigues marcando el paso. Sigues siendo el mismo de siempre. No ves ningún cambio en tu vida. Y tampoco le predicas a nadie. Y esa gente que estaba esperando que tú le predicaras se está perdiendo en la oscuridad, en la noche. Qué importante eres tú para aquella gente. El Señor nos está mostrando que la salvación es prioridad. Ni la noche nos debe detener. Tienen que seguir, tienen que avanzar. ¿Se te vino la noche? Tienes que avanzar, tienes que seguir. Continúa caminando, continúa hasta el final. Oh, gloria a Dios. No importa las situaciones que estés viviendo. No importa las circunstancias. ¿Sabe usted que cuando se viene la noche a nuestra vida es cuando el Señor prueba la fe? Porque ya no está tu fuerza. Aquí tiene que actuar la fe. Cuando tú ya no sabes cómo solucionar el problema. Cuando ya no sabes, cuando estás en medio de todo un ataque de misiles, hermano, ya no sabes solucionar el problema, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar la situación. Ahí es necesario pasar al otro lado. Oh, gloria a Dios. Y el Señor ahí prueba la fe. Te prueba la fe mientras estás en tus noches. Ahí te prueba la fe. En medio de la tormenta. En medio de la tempestad. Te prueba la fe. Estamos en tiempos finales. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No, que mi fe está
en cualquier cosa. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta? Esa fe que te va a sacar de esta tierra pronto. ¿Dónde está puesta? En las circunstancias, en los problemas, en las situaciones, en los diagnósticos adversos. Ahí está puesta la fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Amén. No importa si se nos vienen esas tinieblas o esas noches con tempestades de dardos del enemigo, hermano, no importa. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Tienes que avanzar. En esta mañana el mensaje es: pasemos al otro lado. Avancemos. No te detengas. Avanza. Porque Cristo viene pronto. Tienes que seguir a la meta final. Amén. Tienes que correr. Es que, pastor, los dardos del enemigo, los misiles del enemigo, las bombas del enemigo son tan fuertes en mi vida. Levántate y sigue adelante. Amén. Pasa al otro lado. Oh, gloria a Dios. Tienes que pasar al otro lado. No te quedes quieto. Otra cosa que me llama la atención, hermano, acá, es que el Señor dice despidiendo la multitud. Me llama la atención eso. Porque nos está diciendo, entonces, el Señor les había dicho: pasemos al otro lado. Pero por lo que veo aquí no le dijo eso a la multitud, se lo dijo a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Avancemos. Sigamos en el camino, en los correderos espirituales, hasta llegar a la meta final. Pero no se lo dijo a la multitud. Solo se lo dijo a sus discípulos. Entonces, ¿qué está hablándome eso, hermano? Me impacta eso, no sé si usted. ¿Por qué me impacta? Porque esto nos quiere decir que la multitud no pasa al otro lado. La multitud no se va con Jesús. Escuchen allá en internet. Tengo que decirlo, la multitud no se va con Jesús. La multitud se queda atrás. Y el mundo mucho te dice, y el mundo mucho nos va a decir: no, es que sigan a la multitud, porque los que siguen a la multitud es porque si va toda la multitud ahí es porque parece que es bueno. No, error. Aquí lo único que tenemos que seguir es a Cristo, hermano. Amén. A Cristo hay que seguir. Y los que siguen a Cristo pasan al otro lado. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? ¿Cuántos quieren decir: Señor, yo quiero pasar al otro lado? Yo quiero, Señor, que usted esté conmigo y seguir y pasar al otro lado. No quiero seguir a la multitud, porque la multitud está perdida. Lo que necesita la multitud es a Cristo. No los panes, ni los peces, ni los milagros. Necesita a Cristo. Si usted va a su iglesia por panes, peces y milagros, usted no necesita eso. Usted necesita a Cristo. Necesita que Cristo toque su vida, su alma. Porque los milagros y las sanidades no lo van a llevar al cielo. Cristo lo va a llevar al cielo. Y esto me está hablando, hermano, del arrebatamiento. No sé si a usted le habla lo mismo. El que se despidieron de la multitud, despidieron a la multitud, váyanse. Me está hablando del arrebatamiento, hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos, la multitud estaba ahí. Ellos fueron dejados. Pocos fueron escogidos y pasaron al otro lado. Me llama la atención. Entonces son muchos, hermanos, los que se quedan. Muchos. Hoy que toca tan linda en la iglesia de acá, la iglesia me hablan del amor, menos del pecado, porque el pecado no se toca. Iglesias que se quedan. Mucha iglesia hoy día que está metida en cuestiones parafernalias, hermano. Y esas cosas parafernalias van a dejarlos en la orilla. Y la iglesia y los cristianos que usted menos piensa, esos van a partir a la presencia del Señor. Esos van a partir en el arrebatamiento de la iglesia. Esos van a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen: sí, Señor, yo quiero pasar al otro lado? Yo quiero ser uno de esos. ¿Cuántos dicen? Yo quiero ser uno de esos que pase al otro lado. La pregunta hoy día, en esta mañana, hermano: ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo? Allá en internet, ¿estás en la multitud o estás en el grupo de los que van a pasar al otro lado? ¿En qué grupo estás tú? Tenemos que revisarlo. La multitud se queda.
Los que pasan al otro lado serán los arrebatados. ¿Cuántos serán arrebatados aquí? Amén. ¿Cuántos van a ser arrebatados acá? Amén. Yo quiero ser arrebatado, hermano. ¿Cuántos dicen yo quiero, Señor, yo quiero ser arrebatado? Levanta tu manito. Señor, yo quiero ser arrebatado. Yo quiero pasar al otro lado, Señor. Señor, yo quiero. ¿Cuántos van a decirlo hoy día? Señor, yo quiero que vayas conmigo. Que no nos dejes solos. Que vayas conmigo a todas partes, Señor. Señor, yo quiero pasar al otro lado contigo. Quiero llegar a la meta. Quiero llegar al arrebatamiento de la iglesia. Dile, no me dejes aquí, Señor. Como dejaste a la multitud. No me dejes aquí. Llévame como llevaste a los discípulos. Yo quiero ser un discípulo. Dice la Escritura, miren, me llamó la atención esto, le tomaron como estaba. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Hermano, Jesús estaba cansado. Usted va a decir, pero si el Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo va a estar cansado? Sí, lo que pasa es que 100% Dios, 100% hombre. En el cuerpo de hombre se cansa. Él tuvo que dormir, él se cansó, él tuvo que tomar agua, tuvo que comer, porque estaba en el cuerpo de hombre. Y estaba cansado de todo el día predicar, hermano, de todo el día enseñar, de todo. Hermano, acá nosotros estamos en 2 horas y ya estamos cansados y queremos irnos a comer a la casa. ¿O no? No, dicen aquí, no, estamos todos en ayuno. Aquí estamos 2 horas y ya queremos ir a comer, hermano. Ahí el Señor venía de todo el día sin comer, sin beber, estar predicando, estar enseñando, estar sanando, estar liberando, estar haciendo milagros, hermano. Estaba cansado el Señor. La gente, la multitud ahí, la multitud quería tocarle, ¿para qué? Para sacarle un milagro, para sacarle los panes, los peces. Quería tocarlo, la multitud quería oír, pero lo que estaba diciendo, porque hay más que oír realmente, había curiosidad en la multitud. La multitud quería preguntarle cosas, hermano, para saber y pillarlo en la respuesta. Estaba cansado el Señor. Y dice la Escritura que cuando el Señor les dice, pasemos al otro lado, el Señor estaba agotadísimo, cansado. Y nos dice que le tomaron tal como él estaba. No había tiempo para otra cosa. No había tiempo para darle de comer, darle de beber, no había tiempo para prepararlo, no había tiempo para que descansara un rato, no había tiempo. Lo tomamos nomás y lo subimos a la barca y nos vamos con él al otro lado. Esa es la actitud de la iglesia, hermano. Debe ser la actitud de la iglesia. Partir con urgencia al otro lado. Porque al otro lado hay que hacer cosas. Hay que seguir con la obra. Hay que seguir con el propósito. Hay que seguir predicando. Al otro lado hay que seguir. Hay que levantarse y seguir adelante. Como estoy cansado. Seguimos. El Señor estaba agotadísimo. Y lo tomaron como estaba, dice, en la barca. Lo tomaron como estaba nomás, hermano. Y nos vamos para el otro lado. Vamos a predicar. Vamos a evangelizar. Vamos a hacer algo por Cristo. Oh, gloria a Dios. Así estaban. ¿Y qué nos está enseñando hoy día esto? Por favor, pongan atención también allá en internet. ¿Qué nos está enseñando hoy día esto? El que lo tomaron así como estaba. Que a Cristo hay que tomarlo tal como es. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que usted no tiene que agregarle nada más a Cristo. Oh, rabáis aquí ya ramas. Y tampoco debe quitarle nada a Cristo. Amén. Tal como es. Usted no tiene que agregarle nada al Señor. Usted no tiene que agregarle nada al Evangelio, ni quitarle al Evangelio. Usted no tiene que agregarle nada a la palabra, ni quitarle a la palabra. Tiene que tomarla tal como es. Tiene que tomar a Cristo tal como es. No me venga a decir, es que ¿sabes qué? Es que hoy día el Evangelio es más moderno. No, usted no vaya a intentar modernizar el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra de Cristo. Y Cristo es la palabra. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. No hay sombra de variación en Él. No me venga a tratar de modernizar el Evangelio. Tiene que tomarlo tal como es. No, que pastor, hoy día sabe que como la cosa está más moderna, hoy día estamos en una sociedad más moderna, entonces podemos hacer esto, podemos hacer este otro, podemos hacer aquí y allá. No. Lo que tenemos que hacer es tomar el Evangelio como es. Tal como es. No le agregue cosas. Es que para llamar la atención de los jóvenes, no le agregue cosas.
parafernalias aquí para que la iglesia se llene. No le agregue cosas al Evangelio. Los que tienen que ser salvos vendrán. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Los que tienen que ser salvos vendrán. Los que tienen que esperar a Cristo con nosotros vendrán. No tienes que agregarle nada al Evangelio. Predícalo como es. Tal como es. Tal como es. Oh, gloria a Dios. Estaba tan cansado el Señor, hermano. Tan cansado que se quedó dormido en esa barca. Yo no sé si usted ha andado en barca, hermano, alguna vez. No estoy hablando de buque, no estoy hablando de un transatlántico, estamos hablando de barca. No sé si usted ha andado en barca, que esas barcas se mueven de una manera increíble que usted no puede ni sujetarse, como menos dormir. Se quedó dormido el Señor. Ahí, en esa realidad se quedó dormido, estaba tan cansado. Y lo otro que me llama la atención, hermanos, que dice aquí, había también con él otras barcas. ¿Qué podemos decir de eso, hermano? Habían otras barcas, no era la única la del Señor Jesús y sus discípulos. Habían otras barcas. Pero la Escritura no nos dice qué pasó con ellas. No sabemos si llegaron o no llegaron. No sabemos si sucumbieron en el camino o no. No sabemos si se devolvieron a la orilla y se quedaron atrás. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esas barcas, esas otras barcas, no iban a causar el problema. La única barca que causó el problema es donde va Jesús con sus discípulos. Esa barca es la que causa el problema. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que mientras tú no vas con el Señor, el enemigo te deja tranquilito. Te deja tranquilito en tu ignorancia, te deja tranquilito en tu casa, te deja tranquilito en tu pereza. Mientras no vas con el Señor, el enemigo te deja tranquilito. No te molesta, no tienes problemas, no tienes dificultades, no tienes tempestad. Pero cuando viene el Señor contigo en tu barca, el enemigo se levanta. Porque ve la amenaza que tú vas con poder, vas con la gracia del Señor, vas con el Señor al lado tuyo. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo en mi barca? Amén. Yo quiero que vayas en mi barca, no me dejes solo. Aleluya. Yo me imagino al enemigo, hermano, diciendo, no, diciéndole ahí a sus secuaces, diciéndole, no, mira, hay muchas barcas, esas barcas van sin Jesús, déjalas ahí, no, da lo mismo, ahí da lo mismo con esas barcas, pero en esa barca donde va Jesús, donde van los discípulos, no podemos dejarla llegar al otro lado, no podemos dejar que pasen al otro lado. ¿Por qué no? Porque si llegan al otro lado se van a producir cosas. Le decía a sus secuaces, se van a producir cosas, el cielo se va a mover, van a haber milagros, van a haber sanidades, va a haber gente salva, va a haber cosas sobrenaturales, sorprendentes. No podemos dejar que esa barca llegue al otro lado. Así que levanta tempestad, levanta olas, levanta vientos. ¿Para qué? Para que no lleguen, para que zozobren, para que se devuelvan. Aleluya. Iglesia, ¿cuántas veces se han levantado tormentas en tu vida? Los que están con el Señor Jesucristo en su barca, los que van caminando con el Señor, los que van corriendo con el Señor hasta la meta final, el enemigo se les levanta. Y se levantan tempestades, se levantan problemas, se levantan todas las cosas en tu contra. Porque hay un propósito que tienes que alcanzar al otro lado. ¿O cuántos tienen un propósito que alcanzar al otro lado? Amén. Solo se levantan las tempestades, y escúchalo esto, solo se levantan las tempestades cuando tú te propones seguir a Cristo. Cuando tú te propones hacer algo por el Señor, solo ahí se levantan las tempestades. Cuando tú te propones, cuando tú te decides cumplir tu propósito, cumplir tu misión, y le dices, sí, Señor, yo lo voy a hacer, ahí se levantan las tempestades, porque el enemigo te ve como un enemigo. Y se levanta contra ti. Y levanta tempestades en tu vida para que no llegues al otro lado. Para que no alcances el propósito. Para que sucumbas. Para que te devuelvas. ¿Cuánta gente se ha devuelto, hermano? ¿Cuántos hermanos se han devuelto hoy día? Pero esta mañana tienes que saber algo. Levanta tu manito. Esta mañana tienes que saber algo. Tienes que saber algo. Te quiero decir allá en internet también. Algo tienes que saber esta mañana. Tú no estás
solo en tu barca. Tú no vas sola en tu barca. El Señor va contigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y le dicen gracias a Dios? El Señor va contigo. Es que cuando tú vas con el Señor, hermano, eres un problema para el enemigo. ¿Cuántos quieren ser problema para el enemigo? Es porque usted quiere ir con el Señor. Porque cuando usted quiere ir con el Señor, es un problema. Es un problema para él. Algo se produce cuando el Señor Jesucristo va contigo. Cuando tú vas con el Señor, algo se produce. Algo pasa, hermano. Algo pasa cuando tú te decides por Cristo. ¿Cuántos decididos por Cristo hay aquí? Amén. Hermano, lo central aquí es que el Señor nos está diciendo, pasemos al otro lado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor cuando nos dice pasemos al otro lado? Avanza como viendo lo invisible. ¿Cuántos están avanzando como viendo lo invisible? En medio de tus problemas, ¿estás avanzando? En medio de tus dificultades, ¿estás avanzando? En medio de todos tus problemas, en medio de todas las tempestades que se han levantado sobre tu vida, ¿estás avanzando? Sigue avanzando, te dice el Señor, porque tienes que pasar al otro lado. Sigue avanzando, no desmayes. No te detengas. Sigue avanzando, crece en la fe. Sigue avanzando en el propósito. Sigue avanzando en la obra que fuiste llamado para hacer. Sigue avanzando, no te quedes. No te quedes aquí. No te quedes en el mismo lugar. No te quedes en el mismo. Avanza con el Señor y pasa al otro lado con Él. Oh, gloria a Dios. Avanza a la meta. Avanza al arrebatamiento de la iglesia. Avanza. Hay una eternidad que tienes que agarrar. Tienes que alcanzar una eternidad. ¿Cómo la vas a alcanzar? Deteniéndote. Avanzando. Pasando al otro lado. Jesús sabía lo que estaba pidiendo, ¿no? Si Él les pidió pasemos al otro lado, ¿sabía lo que estaba pidiendo el Señor? Déjame decirte que sí sabía, porque Él lo hizo primero. ¿Cómo eso? Él pasó al otro lado, de la eternidad, de estar allá en el cielo, de ser adorado por los ángeles día y noche, todo el tiempo, de estar siendo siempre alabado por el Señor, por los ángeles, ahí estando al lado del Padre, sentado al lado del Padre, siempre estando ahí en la gloria. Dijo, yo voy por ello, y pasó al otro lado, a esta tierra. Y pasó a esta tierra, y llegó a convertirse y a nacer como hombre aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para ir a la cruz por ti, por mí. Él ya pasó al otro lado. Él sabe lo que es pasar al otro lado. Por eso cuando te pide a ti, pasemos al otro lado, Él sabe. Y la mejor noticia, hermano, es que Él no te dice, pasa al otro lado. No te dice, pasa. Te dice, pasemos. Pasemos juntos. Vamos del brazo. Vamos juntos. Rememos juntos. Vamos, yo no te dejo. Pasemos los dos. Pasemos juntos. Vamos, caminemos. Sigamos en el camino. Sigamos hasta la meta. Vamos, que pronto vamos a ser arrebatados. Sigamos. Yo voy contigo. No estás solo. Yo voy contigo. Gloria a Dios. Qué lindo eso, hermano. Pasemos al otro lado, te dice. Qué lindo, hermano. Hay gente al otro lado que necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Y estás predicando? Es momento de hacerlo. Amén. ¿Estás predicándole a tus compañeros de trabajo? Amén, Señor. Amén. Hay que hacerlo. A tus vecinos ni saben que eres cristiano. Es momento de que sepan ya. En cualquier momento desaparecemos de aquí. Y es necesario que, pasando al otro lado, es necesario que le hablemos a la gente. No te quedes donde estás. No te quedes donde estás. Este es una voz de alerta, hermano. No te quedes donde estás. Estamos en el momento profético más importante de la vida del cristiano hoy día, hermano. No te quedes. No te quedes como estás. No te quedes donde estás. Avanza. Pasa al otro lado. Sigue. Apresúrate y corre. Es necesario llegar rápido al otro lado. Es necesario, hermano. Hoy día, hermano, en esta mañana el Señor te está diciendo, no puedes quedarte aquí
Tienes que pasar conmigo, te dice el Señor. Tienes que pasar al otro lado. Tienes que pasar ahí. No te quedes acá. No te puedes quedar donde mismo. Pastor, es que yo me quedo aquí mismo nomás. Yo hasta aquí llegué y hasta aquí me quedo y así tendrá que llamarme el Señor. No, el Señor te está diciendo esta mañana, sigue adelante. Amén. Sigue creciendo. Sigue avanzando. Pasa al otro lado. Pasa el nivel. Pasa a un siguiente nivel. Necesitas pasar a un siguiente nivel. Necesitas alcanzar el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Amén. Necesitas. Alguien puede decir amén, Señor. Amén. Alguien puede decir, Amén. Señor, yo voy a pasar. Amén. Señor, yo quiero pasar. Yo quiero levantarme, Señor. Amén. Aleluya. Aunque se levanten tormentas en mi vida, aunque se levanten dificultades, yo quiero alcanzar y llegar al otro lado. Gloria a Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, hermano, pasemos juntos. Pasemos. Es que, pastor, yo no sé predicar, no sé decir nada. Pasemos juntos. Pasemos juntos. Pasemos juntos. Hay algunos que me han llamado y me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo que hablar con usted para que usted me esté cubriendo porque yo voy a predicar allá, voy a hablarle a alguien. Correcto, amén. Ahí te estamos cubriendo, aleluya, cubriendo en oración para que tú, el Señor ponga palabras, como el evangelista Felipe, como Esteban, ahí ponga palabras para que tú le hables a los demás. Pasando al otro lado. Y no estás solo, no estás sola. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos van a creer esto? Amén. Quiero preguntar, ¿cuántos creen lo que el Señor le está diciendo hoy día? Amén. Pasemos al otro lado, pasa de nivel, cambia de nivel. Ya está bueno a donde estuviste, ya está bueno. Tuviste un buen tiempo de esta manera, con esta fe, con detenido el propósito, detenido tu ministerio, detenida tu fe. Bueno, hasta aquí llegó el momento. Ahora es necesario avanzar, ahora es necesario activar la fe, ahora es necesario activar el propósito, ahora es necesario seguir caminando, pasar al otro lado. Ahora es necesario. Que estamos en el tiempo final. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que estamos en el final del tiempo de la iglesia? Amén. Sí, Señor. ¿Y allá en internet creen eso? Porque de eso va a depender, hermano. De eso va a depender el que tú te subas a la barca con Jesús y puedas cruzar al otro lado. De eso va a depender. Estamos en el tiempo final. Por más que se levanten problemas, escúchame lo que te estoy diciendo, porque aquí muchos tenemos problemas. Tenemos, porque me incluyo. Por más que se levanten problemas, por más que se levanten tormentas, tempestades, por más que se levanten dificultades, tienes que pasar al otro lado. Amén. Tienes que seguir adelante. No te detengas. Tienes que seguir adelante. No te detengas, te dice el Señor. Amén. Amén. Porque te esperan cosas sorprendentes. Porque te esperan sanidades, te espera el milagro, te espera la restauración, te esperan las fuerzas, te espera el arrebatamiento de la iglesia, te espera corona, te esperan galardones. Tienes que pasar al otro lado. Pronto, hermanos, pronto pasaremos nosotros. Toda la iglesia novia pronto pasará al otro lado. La iglesia que no lo cree, hermano, se va a quedar. Se va a quedar a la orilla como se quedó la multitud. Ok. Pero uno le está diciendo, no te quedes. Pronto vamos a ser levantados de aquí. Y vamos a pasar al otro lado. Y nos vamos a ir a la boda del Cordero. Al tribunal de Cristo, sí. Después la boda del Cordero. Y vamos a estar con Él en la cena de la boda del Cordero. Y después vendremos en el milenio a reinar con el Señor. Amén. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado a la boda del Cordero. Y después vamos a pasar al otro lado desde allí al milenio aquí en la tierra. Tenemos que pasar al otro lado varias veces. Tenemos que pasar. Oh, gloria a Dios. Nos dice el verso 37. Se levantó gran tempestad de viento. Echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Pero se levantaba la tempestad. Entonces, ¿en qué quedamos, Señor? Tienen que haberle dicho a los discípulos. Bueno, estaba durmiendo el Señor, ¿verdad? Entre ellos ¿en qué quedamos? Tienen que haberse dicho el uno a otro.
Pedro le debe haber dicho a Jacobo a Juan, ¿en qué quedamos? La cosa era pasar al otro lado, pero ahora se levantó una tempestad, hay viento, las olas entran en la barca, estamos a punto de negarnos aquí. Bueno, ¿en qué quedamos? Pero el Señor les dio una orden. El Señor les dio una palabra, hermano. Les dijo, pasemos. Y ante esa palabra, ante esa orden del Señor, no hay duda alguna. Vamos a pasar. No hay duda alguna. El Señor nos dijo, quizás pasemos. A lo mejor pasemos. No dijo eso. Pasaremos al otro lado. O sea, así va a ser, dice el Señor. Vamos a pasar al otro lado. Solo obedece, solo créelo y vas a pasar. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? Amén. Las tormentas no te tienen que impedir. No te tienen que impedir las tormentas que tú pases al otro lado. Porque Jesús te dio una palabra. Tú tienes una palabra del Señor en tu vida. Pastor, a mí el Señor no me ha dicho nada. No, sí te dijo cuando te salvó. Esa es la primera palabra que te dio. Tú sabes qué palabra te puede haber dado cuando te salvó. Porque de otra manera no hubiese sido salvo. Algo hizo el Señor por ti. El Señor te dio una palabra. No tienes que agregarle nada a esa palabra. Solo tienes que obedecerla. Pasemos al otro lado. Y se va a cumplir sí o sí. Sí o sí se va a cumplir. Pero lo que pasa con nosotros los cristianos, hermanos, que cuando estamos caminando en esa palabra que nos dio el Señor, se nos olvidó. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los vientos, de las olas, se nos olvidó lo que el Señor nos dijo. ¿Y qué pasa con nosotros? Empezamos a dudar, empezamos a confundirnos, empezamos a tener desesperanza, empezamos a no ver salida, nuestra fe se empieza a debilitar. Porque se nos olvidó lo que el Señor nos dijo, que nos dio una orden que se iba a cumplir. Pero se nos olvida en medio de la tormenta, ¿o no? Cuando estamos en medio de los problemas no se nos olvida de repente que el Señor nos puede sacar en un segundo del problema. Pero nos hacemos un mar de problemas, hermano. Porque esa es la verdad. Nos hacemos un mar de problemas cuando estamos en problemas. Una de las cosas que se los olvidó es que si tenían que pasar al otro lado, no era el fin. Ahí no era el fin de ellos. Ellos no iban a terminar así. Ellos no iban a morir ahí, porque había un propósito que tenían que cumplir. ¿Cuántos tienen propósito en su vida? Amén. ¿Cuántos tienen propósito en su vida? Amén. Si tienes propósito en tu vida, pastor, mi propósito es ser profesional. No, ese no es el propósito que estoy hablando. Mi propósito es ser hijo, hija. Mi propósito es ser un buen trabajador. Mi propósito es ser el mejor trabajador del jefe. Ese no es el propósito. El propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra viene dado de Dios. Y todos tenemos propósito aquí en la tierra. No, pastor, yo en realidad el Señor nunca me ha hablado nada. Todos tenemos propósito. Todos tenemos cosas que hacer aquí en la tierra. Todos tenemos una misión. No se ha acabado la obra. Tienes que hacer algo. Aún tienes que hacer algo. Pasa al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pasa al otro lado. No te quedes dormido. No te quedes indiferente. Pasa al otro lado. No te quedes en la orilla como la multitud. Cuando Dios te envía, cuando Dios te llama, cuando Dios te da una orden, Él va contigo. No te deja solo. Pastor, no, que yo me he sentido sola en este proceso. Él está contigo. Amén. Y no hay más que decir. Él está contigo. En todo lo que estás viviendo, Él está contigo. Señor. Bendito sea el Señor. 38 dice, estaba en la popa durmiendo el Señor. Y le despertaron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así le dijeron sus discípulos. A mí siempre me había llamado la atención por qué estaba durmiendo en la popa. Aquí tenemos un hijo de marino que puede entender quizás que la popa, creo que es la parte de atrás del barco, y donde está el timón. Entonces cuando estás atrás del barco y estás cerca del timón que gobierna, que dirige el barco, el Señor te está diciendo,
yo sigo en control. Yo tengo el control. Aunque esté cansado, yo tengo el control. Aunque tú creas que no te escucho, yo tengo el control. Aunque tú creas que yo no estoy contigo, yo tengo el control. Amén. Aunque vengan las tempestades, aunque vengan las olas, yo tengo el control, te está diciendo el Señor. Oh, gloria a Dios. Y el Señor estaba ahí durmiendo cansado. Yo me imagino cuán cansado tiene que haber estado el Señor. La tempestad no le despertó. Las olas entrando a la barca no le despertaron. El movimiento de la barca, no estamos hablando de un barco, de una barca, hermano. El movimiento de esa barca no le despertó. No le despertaron los gritos de los discípulos que estaban ahí, gritando, ¡ay, qué hacemos! Hermano, eran gente de mar. Gente que sabía y estaba amedrentada. Ya no tenían nada más que hacer. Se acabaron sus ideas. Cuando se acabaron sus ideas y el Señor no despertaba por ninguna de esas cosas, se acabaron las ideas de los discípulos. Ya no entendemos más qué hacer. Somos hombres de mar, comprendemos las cosas de aquí, sabemos qué tenemos que hacer, pero ya se acabó. No tenemos nada más que hacer. Sucumbimos. Vamos a morir, Señor, aquí vamos a morir, vamos a perecer. Entonces, ¿qué es lo que empiezan? A clamar. Y empiezan a clamar a Jesús. Y le dicen, Jesús, despierta, despierta, Jesús, despierta. Empiezan a clamar ya con su alma, ya no podían hacer nada más. Despierta, Señor, por favor, despierta. ¿No tienes cuidado que perecemos? El clamor de ellos no lo despertó nada más, pero el clamor de ellos despertó al Señor Jesucristo. Iglesia, el Señor está atento a tu clamor. Su oído está presto a escuchar tu clamor en todo momento, en toda circunstancia. No importa las voces que se estén escuchando, no importa si el enemigo está metiendo bulla, no importa si los líderes mundiales están metiendo bulla, no importa si se te ha levantado una tormenta en tu vida, el Señor tiene el oído presto para escuchar tu clamor. Amén. Eso lo va a escuchar al tiro y despierta el Señor. El problema aquí, hermanos, es que los discípulos lo despertamos para criticarlo. No lo despertamos para decirle, Señor, en ti tenemos fe, qué bueno que despertaste, Señor. No, hermano. Lo despertaron para reclamarle. Y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo tan indolente con nosotros, Señor? Pero una cosa te decimos, los discípulos diciendo, perecemos, o sea, tú también estás en problema. Le están diciendo al Señor. Hermano, escúchame esto, el Señor nunca está en problema. Nunca está en problema. El Señor siempre está en el control. El Señor siempre sabe lo que pasa. El Señor siempre tiene un plan. Nunca está en problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, aquí los discípulos le estaban diciendo, estás en problema. Pero el Señor nunca está en problema. El Señor sabe lo que hace. El Señor, aunque esté despierto, aunque esté durmiendo, el Señor está siempre en control. Siempre está en control. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando Él despertó? ¿Usted cree que hizo una gran oración? ¿Usted cree que se puso a orar como oramos hoy día los evangélicos? ¿Usted cree que se puso a orar así? ¿Usted cree que empezó a gritar a voz en cuello ahí, que llegó a quedar afónico de tanto gritar? ¡Detente, tormenta! ¿Usted cree que hizo eso? El Señor, yo se lo he dicho varias veces a ustedes, el Señor oraba para no orar. ¿Cómo eso? El Señor oraba toda la noche para que en el día llegara y decía, levántate y anda. Para que llegara a levantar la mano y decir, tormenta, detente. Acállate. Te reprendo, tormenta y viento. Te reprendo, ola. Y se acabó. Eso es todo. Es la autoridad espiritual. Pero es porque Él estaba orando toda la noche. ¿Cuántos oran toda la noche? Entonces, hermanos, esa autoridad que tiene el Señor también te la dio a ti. Pero tenemos que buscarle, tenemos que orar, tenemos que estar ahí para que llegue el momento en que nos toque orar por algún compañero de trabajo y decirle en el nombre del Señor Jesucristo, sana, y se acabó. Sin mayor alarde, hermano. El Señor hizo eso. Muchas veces la iglesia que está en el proceso está igual que los discípulos, diciendo, perecemos, Señor.
Y de repente la iglesia está en el proceso y le está diciendo, Señor, ¿no te das cuenta que mi salud no mejora? ¿No te das cuenta que mi familia no se convierte? ¿No te das cuenta que en la economía no me alcanza? ¿No te das cuenta, Señor? ¿No te das cuenta que necesito un milagro y todavía no me llega? ¿No te das cuenta, Señor? Estamos muchas veces igual que ellos. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces estamos igual que ellos. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que el Señor te dice así. Claro que me doy cuenta, porque voy contigo en la barca. Claro que sé lo que necesitas, porque voy contigo. Claro que sé lo que te está aquejando, porque yo estoy al lado tuyo. Claro que lo sé. Pero no es el fin. Te queda todavía obra que hacer, propósito que cumplir. Tienes que pasar al otro lado. Aleluya. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dice la escritura ahí en el verso 40, que aún el viento y el mar le obedecen. Hermano, el Señor reprendió el viento, reprendió el mar y le hicieron caso al tiro. ¿Cómo quisiéramos haber estado ahí en esa situación? Algunos me han dicho, oh, yo quisiera haber estado en el tiempo de Jesús. Sí, pero hubieses estado en esa situación. ¿Hubieras pasado con los discípulos esa situación difícil? Los discípulos vieron eso en ese momento y les vino temor. Oh, Santo Rey, le vino temor. Ellos ya estaban amedrentados. Ellos ya se les había ido la fe. Pero cuando ven al Señor, lejos de alegrarse de que el Señor haya hecho ese milagro, les vino temor. ¿Cómo hubieses reaccionado tú? Y los discípulos decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hermano, ellos caminaron con Jesús. Todo el día caminaban con Jesús. Todos los días escuchaban sus predicaciones. Todos los días escuchaban sus enseñanzas. Todos los días veían los milagros y las sanidades. Pero no le conocían realmente cómo era. No le conocían. Así está la iglesia hoy día, hermano. La iglesia viene a la casa del Señor. Escucha el mensaje. La iglesia ora. Muchos hasta se discipulan, pero no conocen a Cristo. No, si yo lo conozco, no. Una cosa es leerlo, una cosa es saber de Cristo, otra cosa es conocerle. Hay muchos que no le conocen como es realmente Jesús. No conocen su poder. Y es por eso que el Señor tiene que levantar en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, tiene que levantar tormenta para que le podamos conocer, para que podamos conocer su poder. Jesús le dice, ¿cómo no tenéis fe? A veces tenemos tanta fe cuando cantamos una alabanza, una adoración. Cuando estamos aquí en la iglesia tenemos tanta fe a veces. Pero cuando estamos fuera de la iglesia, cuando estamos con nuestras amistades, cuando estamos con los problemas en la casa, cuando estamos con problemas en el trabajo, ¿dónde está nuestra fe? ¿Cómo no tenéis fe? Si hay estado conmigo tanto tiempo, ¿cómo no tienes fe? ¿Dónde está? Iglesia, ¿quieres saber dónde está tu fe? ¿Cuántos quieren saber dónde está tu fe? ¿Cuántos quieren saber si tienen fe? ¿Cuántos quieren saber si en realidad la fe que tienen es real ante el Señor? Entra en la tormenta. No te quedes en la orilla. Porque la multitud no tenía fe. Se quedó en la orilla. No pasó con el Señor. Si tú quieres saber si tienes fe realmente,
entra en la tormenta. Lucha con la tormenta. Vence la tormenta. Esa es la única forma que podemos saber si tenemos fe. De otra manera, ¿cómo? Si todo está bien, ¿qué fe tengo? Hay mucha iglesia hoy día engañada, creyendo que tiene fe, porque nada le sucede, porque todo le va bien. No, si a mí, conmigo el Señor y yo, multitud somos. Pero una sola prueba le hace desistir. Una pequeña prueba le hace volver atrás. Ponte en pie, iglesia. Ponte en pie. Ponte en pie. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cuántos van a pasar al otro lado con el Señor? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero pasar al otro lado. Hay muchos que quieren pasar. Hay muchos que quieren que su casa se restaure. Hay muchos que quieren que su propósito se active, su ministerio se active. Pero no quieren pasar el proceso. No quieren pasar en la tormenta. No quieren que se les levante tormenta. No quieren que se les levanten las olas. No quieren que la barca en donde van sea azotada. No quieren que se les levante la tempestad. Pero la única manera en que podemos saber si tenemos fe, hermano, es en medio de la tormenta. Cuando Dios prueba la fe. Cuando Dios prueba si realmente somos cristianos. En Ucrania se está probando eso. Los hermanos están saliendo victoriosos. Tú tienes que darle gracias a Dios que no estamos en guerra física, pero estamos en guerra espiritual. Se está probando tu fe en los problemas, en las dificultades, en cuando no tienes nada económicamente, cuando no tienes nada para comer, cuando no tienes nada para movilizarte, cuando no tienes trabajo. Se está probando la fe. No te quedes donde estás. No te quedes donde estás. Estamos tan cerca de la venida del Señor. Tienes que avanzar. Dios no te llamó para que te quedes en medio de la tormenta. Dios no te llamó para que te quedes ahí lamentando lo que me pasó o lo que me está pasando hoy día. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para pasar al otro lado. ¿Cuántos van a pasar al otro lado? ¿Cuántos le dicen: Señor, yo quiero pasar al otro lado? Quiero crecer, quiero avanzar, quiero llegar al día del arrebatamiento, quiero llegar a la meta final, quiero correr esa carrera y alcanzar esa meta. Aunque el enemigo se levante en contra mía, Señor. ¿Cuántos le dicen: Señor, aunque el enemigo se levante en mi contra, aunque mi familia se levante en mi contra, aunque mis amigos se levanten en mi contra, aunque cualquier cosa se levante en nuestra contra, yo quiero pasar al otro lado, Señor? Iglesia, tú tienes que pasar al otro lado. Tienes que avanzar. No te puedes quedar en lo que está. No importa. No importan los vientos. No importan las olas. No importa si te estás anegando o no. Lo que importa es que escuches el Señor, la voz del Señor. Que esa voz poderosa del Señor, que el Señor poderoso, el Señor que todo lo puede, va contigo en la barca. No te dejó solo. Contigo va. Y en esta mañana, levanta tu manito, en esta mañana el Señor te está diciendo, en esta mañana, no te quedes aquí. Avanza. Avanza. Continúa. Sigue adelante. Tienes que pasar al otro lado, iglesia. Porque vas a cruzar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí, Señor? ¿Cuántos dicen yo voy a cruzar, Señor, al otro lado? Tengo que cruzar al otro lado, Señor. Pero es contigo
contigo. Asegúrate que cuando vas en el camino, cuando vas caminando, vayas con el Señor en tu barca para pasar al otro lado. Esta mañana el Señor está diciendo que hay alguien aquí, hay alguien en internet, hay alguien en esta casa, allá en Zoom, hay alguien que tiene que arrebatar esta palabra y pasar al otro lado. Hay alguien que tiene que decir: Señor, yo quiero pasar. Hay alguien que tiene que decir: Señor, no me van a detener las tormentas, no me van a detener los vientos, no me van a detener las olas. Alguien de aquí, alguien en internet tiene que decir: Señor, yo me decido por Cristo, decido hacer algo por ti, decido hacer algo por Dios. Y aunque sé que el enemigo se va a levantar con tempestades y olas sobre mi vida, yo lo decido y camino en mi barca con Cristo. Alguien en esta mañana tiene que decir: Señor, me decido pasar al otro lado. Oh, gracias, Padre Celestial. Hoy día he entregado tu palabra, Señor. He entregado tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra es la que hace lo que tiene que hacer. Podemos tener paz en la tormenta. ¿Qué es lo que el Señor nos da en medio de las dificultades? Podemos tener paz en la tormenta. Podemos tener esperanza. Porque tú hoy día nos dices: pasemos. No nos dijiste pase, pasa usted, pasa al otro lado. No, nos dijiste pasemos juntos, unidos, de la mano. Y queremos avanzar, Señor. Queremos alcanzar ese arrebatamiento de la iglesia que pronto viene, Dios. Por eso queremos pasar al otro lado. Queremos seguir sin dudar, seguir avanzando. Queremos, Señor, seguir aleluya, alcanzar el propósito, alcanzar la bendición, alcanzar la meta. Oh Dios, porque contigo en la barca puedo tener paz. Puedo tener paz en medio de la tormenta. Gracias, Padre Celestial. Que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros hoy día, que estamos en el tiempo final, que estamos en el tiempo que pronto Cristo nos lleva. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes decirlo con nosotros. Tener paz en la tormenta, fe, esperanza cuando no puedas seguir. Aunque tu barca se esté anegando, aunque tu barca esté siendo golpeada, el Señor está contigo. El Señor va contigo. El Señor está contigo, pasando al otro lado contigo. No te ha dejado solo en medio de la tormenta. No te ha dejado solo. Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, Aún con tu mundo caído completamente, el Señor va contigo. El Señor va contigo. en medio de la tormenta. Puedes tener Paz en la tormenta, en medio de las circunstancias que estás viviendo, en medio del problema que estás viviendo. Puedes tener paz. Puedes tener paz, porque el Señor va contigo. Ten tranquilidad, porque el Señor en cualquier momento se levanta
viento, detente tormenta, deténganse las aguas y hágase gran bonanza. Oh, gloria, 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 bendito Rey. Gracias, Rey del cielo. Nosotros te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios, porque tú vas con nosotros en la barca, porque no nos has dejado solos, porque nos tomaste del brazo y nos dijiste pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Hoy que es tiempo, hoy que es el tiempo final, pasemos al otro lado. Y ahí vamos contigo, tomado de tu mano. Aleluya, tomado de tu brazo. Y tú vas con nosotros, Señor. No nos dejaste, no nos dejas, no nos dejas. Tú no nos dejas, Señor, en medio de la tormenta. No nos dejas, Señor. Oh, gloria, no nos dejas. Señor, tú vas con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos paz en la tormenta. Porque tenemos paz en medio de la tormenta. Oh, porque podemos tener fe. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, santo, 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 bendito. El Señor guiará tus pasos. En medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor? Gracias, Señor. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Oh, gloria, levanta tu mano. Puedes tener paz en medio de la tormenta, porque el Señor va contigo. Puedes tener paz porque el Señor va contigo. El Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor se subió a tu barca. Y en medio de tus problemas, en medio de tus necesidades, el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo sé lo que necesitas. Yo sé lo que estás pasando, porque yo voy contigo. Yo voy contigo. No te he dejado solo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En medio de la tormenta. En paz. En medio de la tormenta. Oh, gloria sea tu nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Gracias, Señor. Gracias, Señor. No importa el viento que se ha levantado. No importan las olas que se han levantado. No importa la guerra que estés viviendo. El Señor va contigo. El poderoso Rey de Israel va contigo. Gracias, Señor. Levanta tu manito al cielo para recibir la bendición, para poder seguir y pasar al otro lado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En medio de tus tormentas, ponga en ti paz. En medio de todo lo que se levantó en tu contra, tú tengas paz, porque tienes que pasar al otro lado. No te puedes quedar en la tormenta, tienes que llegar al otro lado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.